Ahí está, ahí estamos grabando. Entonces, decíamos que para poder sumar o restar dos matrices, la condición que se tiene que cumplir es que tengan la misma dimensión. Solo si tienen la misma dimensión yo las puedo sumar o las puedo restar. ¿Qué pasa en el producto? En el producto quizás la condición que se tiene que cumplir es un poquitito más rebuscada, pero tampoco es imposible de entender. Esto es así. Yo tengo dos matrices, supongamos matriz A, que la voy a multiplicar con la matriz B. Para que estas matrices se puedan multiplicar, tiene que pasar lo siguiente. Supongamos que la matriz A es de dimensión m por n. ¿Se acuerdan qué era m y qué era n? ¿Qué me indicaba este numerito y qué me indicaba este numerito? Filas y columnas. Muy bien, señora, filas y columnas. La m era cantidad de filas, la n era cantidad de columnas. ¿Qué tiene que pasar? Para que yo la pueda multiplicar por otra matriz, esta matriz tiene que coincidir en el primer numerito. ¿A qué me refiero con el primer numerito? Que la cantidad de columnas de A tiene que ser igual a la cantidad de filas de B. Si esos numeritos coinciden, cantidad de columnas de la primera matriz con cantidad de filas de la segunda matriz, si coinciden, entonces este producto se va a poder hacer. Todavía no sabemos cómo, pero por lo pronto se va a poder hacer. Fíjense que les puse P, porque les quiero contar que no tiene por qué ser igual a este numerito que está acá, no tiene por qué ser M. Podría, pero no tiene por qué. Yo hago el producto, no sabemos cómo todavía, me da un resultado. Ese resultado que me da, supongamos que es la matriz M. ¿Se imaginan cuál es la dimensión que va a tener esa matriz M? Imaginación, no estoy pretendiendo que sepan nada, pero ¿se imaginan La cuál? Perdón. Sí, sí, te escucho. Nada, que la multiplicación como cruzada puede ser entre filas y columnas. Algo por ahí va a haber, pero eso es cómo se hace, ¿no? A lo que me refiero es que la dimensión de esta matriz M va a ser, ¿vieron que yo no hice circulito en M y no hice circulito en P? Bueno, justamente la dimensión de esa matriz que voy a obtener como resultado va a ser de M por P, es decir, va a tener la cantidad de filas de la primera y la cantidad de columnas de la segunda matriz. A ver, ¿qué acabamos de decir? Simplemente la condición que tiene que tener dos matrices para que yo las pueda multiplicar. Si no tienen esta condición, yo no puedo multiplicarlas. Bien, y aparte de decir eso, lo que estamos diciendo también es qué va a pasar con el resultado, qué dimensión va a tener el resultado. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí, sí. Condición, nada más que condición necesaria. Ahora vamos a aprender a multiplicar. Para aprender a multiplicar, vamos a usar un ejemplo, porque la realidad es que si yo les empiezo a hablar de A11, A12, B1, los voy a hacer un batete, porque es mucha cuenta, pero no es tan difícil, ¿sí? Es más que nada como mucha cuenta, mucha operatoria. Vamos a dar un ejemplo. Un ejemplo cortito, no lo quiero extender demasiado, porque las matrices podrían ser enormes, pero no lo quiero extender más que nada para que lo podamos hacer juntos todo enterito. Supongamos que tengo esa matriz, la matriz A que es 2, 0, 1, 5, menos 1, 1. ¿Qué dimensión tiene esa matriz? 2, 3, 2 por 3. Bien, 2 por 3. Porque tengo dos filas y tres columnas. 2 por 3, perfecto. Vamos a dar la matriz B. Supongamos que la matriz B la hago con números fáciles a propósito, ¿sí? 2 menos 1, 0, 3, 1 menos 1. ¿Qué dimensión tiene esta? 3 por 2. A ver, 2. ojo con esto, ¿eh? Yo puse 3 por 2 para hacer un ejercicio o un ejemplo rápido. No porque este número tenga que coincidir con este, nada más alejado. Esta podría haber sido de 3 por 7 si quería, y el producto lo puedo hacer. Lo hago más que nada así, rapidito, para poder hacerlo todo enterito juntos. A ver, la cosa es así, para que ustedes entiendan a qué vamos, a dónde voy, cuál es mi objetivo. Si yo hago el producto de dos matrices, ya sé que obtengo otra matriz. ¿Se imaginan ya cuál es la dimensión de la matriz que voy a obtener?
2 por 2. ¿Qué? 2 por... De 2 por 2, ¿por qué? Porque hace un ratito dijimos que para que el producto se pueda dar, número de columnas de la primera tiene que coincidir con número de filas de la segunda. Obviamente, a propósito, eso pasó, ¿no? No fue casualidad el ejemplo que di. Así que el producto lo voy a poder hacer. Pero ¿qué dijimos también? Que el resultado iba a tener la dimensión en cuanto a filas del primero y columnas del segundo. Entonces yo ya sé que mi resultado va a ser una matriz de 2 por 2, que si la imaginamos, tiene una forma así la matriz de 2 por 2. ¿No? Son 4 elementos. Voy a tener un elemento acá, otro acá, otro acá y otro acá. O sea que yo sé que mi resultado va a ser así. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí. Bien. Sí. Ahora es el momento en donde tengo que prestar atención fuerte, porque me mareo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer esto, cómo se multiplican dos matrices. Vamos a tomar la fila 1 de la primera matriz, fila 1 de la primera matriz, y la voy a multiplicar por la columna 1 de la segunda matriz. Cuando yo haga esa multiplicación, que ahora van a ver cómo la voy a hacer, lo que voy a obtener como resultado es este elemento, el elemento 1, 1. Antes de seguir diciendo cómo sigo, vamos a ver cómo se multiplica. Entonces, voy de nuevo. Fila 1 por columna 1. Va a ocupar este lugar, que es el 1, 1. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se hace? Yo lo que suelo hacer es imaginarme que esta fila se para al lado de la columna. Entonces digo, a este 2 le corresponde este 2. A este 0 le corresponde este menos 1. Y a este 1 le corresponde este 0. Entonces, ¿cómo me va a quedar la cuenta? Me va a quedar 2 por 2. 2 por 2. Más 0 por menos 1. 0 por menos 1. Más 1 por 0. 1 por 0. Esa cuenta que acabo de hacer, como les decía, va a ocupar el primer lugar. Como esto es 0 y esto es 0, 2 por 2, 4. Este es mi primer elemento. Primera fila por primera columna me da el primer elemento. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sigo con la primera fila, pero en vez de multiplicarla por la primera columna, la voy a multiplicar por la segunda columna. ¿Y eso dónde va a caer? Va a caer acá. Entonces, voy de nuevo. A este 2 le toca este 3, a este 0 le toca este 1, a este 1 le toca este menos 1. Entonces me queda 2 por 3, 0 por 1, 1 por menos 1. Hago la cuenta, esto es 0, esto es menos 1 y esto es 6, así que me da 5. Pregunta, ¿se entiende hasta acá lo que estoy haciendo? ¿Estoy mareando a alguien? No, está bien. Primera Va fila bien. por primera columna fue acá. Primera fila por segunda columna fue acá. Si esto hubiese sido de 3 por 7, como yo les decía, tenía 7 columnas, tenía que seguir. Primera fila por tercera columna, primera fila por cuarta columna, y esos elementos iban a ir a mi costado. Yo ya terminé con la primera fila, ya pasé por las dos columnas, entonces ahora llega el momento. Perdón, ¿alguien me habló o fue el eco mío? No. Fue el eco. Fue el eco, bien. Entonces, lo que les decía es que ahora que ya terminé con la primera fila, voy a pasar a la segunda fila, y voy a hacer exactamente lo mismo. Segunda fila con primera columna, segunda fila con segunda columna. Y esos elementos van a ser los que van a estar acá abajo. ¿Sí? Entonces, voy de nuevo a lo mismo. Al 5 le toca el 2, al menos 1 le toca el menos 1, al 1 le toca el 0. Entonces hago 5 por 2 más menos 1 por menos 1 más 1 por 0. Tranqui, que yo también les voy a pasar foto de esto, ¿sí? Para que les quede todo el machete a mano, así que en eso quédense tranquilos. Cuando hago esta cuenta, esto es 0, esto es 1 positivo, y esto es 10, así que me va a quedar 11. Y para terminar, ya es la última, esta fila con esta columna. ¿Vieron que es tedioso? Es como molesto, ¿sí? Lo mismo, 5 por 3, menos 1 por 1, 1 por menos 1. 5 por 3,
menos 1 por 1, 1 por menos 1. Entonces esto me da menos 1, esto me da menos 1, lo que me lleva a un menos 2, y esto me da 15, así que me queda 13. A ver, yo lo que les voy a pedir en esta primera práctica que les mande es que por lo menos en algún que otro ejercicio me escriban esta cuentita acá o a un costado. Obviamente que no es necesaria escribirla, pero la realidad es que hay tanto calculadoras como computadoras, como aplicaciones, lo que fuere, que resuelven estas cosas y que me dan el resultado directamente sin tener la menor idea de qué hizo, ¿sí? Entonces, más que nada para ver que ustedes lo entienden y para que también les quede a ustedes como machete, los primeros ejercicios que yo les voy a dar, les voy a pedir que me muestren la cuenta para ver, mismo porque si no les dio, yo necesito ver si tuvieron una tontería de un signo y por eso no les dio, o si están multiplicando mal, ¿sí? Porque la verdad es que el alumno se marea a veces cuando multiplica. Entonces, obtuve la matriz de 2 por 2, como sabía que iba a pasar, y simplemente la obtuve haciendo fila por columna, termino, voy abajo, fila por columna, fila por columna. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, sí. Sí. Es operatoria esta parte, la verdad es que, repito, es tedioso, me puedo marear, me puedo confundir en un signo, pero no tiene demasiado rebusque. Sí, lo que tengo que tener muy presente, y saben que yo también la parte teórica le doy mucha importancia, es el tema este, ¿no? Es el tema de la condición necesaria. Pregunta, ¿qué va a pasar con el producto? ¿Va a ser conmutativo? Digo, ¿A por B me va a dar lo mismo que B por A? Sí, porque estás invirtiendo las matrices nada más, pero sigue siendo columna por fila. Pero si yo hago B por A, la cosa cambiaría en cuanto a que yo haría fila de B por columna de A. O sea, 2, 3 por 2, 5. Ujú. ¿Es lo mismo que me quedó acá? 2, 3 por 2, 5. No, No Y es para lo mí mismo, ahí ¿no? cambia. Se va, y él tendrían el 2 como último, ¿no? La realidad es que un 95%, porque puede haber algún caso particular, pero en un 95% el producto de matrices no va a ser conmutativo, ¿sí? Es decir, no me va a dar lo mismo hacer A por B que B por A. Y aún peor, por ahí yo puedo hacer A por B y no puedo hacer B por A. Porque imagínense en este caso, que yo tengo una matriz de 3 por 2 y de 2 por 7. Yo voy a poder hacer A por B, porque este 2 coincide con este 2, pero si yo quiero hacer B por A, me va a quedar la P y la M. Claramente no son iguales y no la podría hacer directamente esa cuenta. ¿Se entiende lo que digo? No solo porque no me van a dar iguales en valor numérico, sino porque a veces A por B es posible de hacer y no es posible de hacer B por A. Entonces, incluso por ello puedo hablar de que no es conmutativo, ¿sí? ¿Se entiende lo que dije? Sí. Algo que yo les mandé en el machete de la última clase, ¿y por qué se los mandé en el machete de la última clase? No importa si no lo ven del todo bien, porque después, obviamente, esto les voy a pasar fotito para que ustedes lo tengan. Ahí, con que se vea eso está perfecto. ¿Qué es lo que les pasé en el machete de la última clase? Empecé a hablar un poquito de lo que es la ley interna, la asociatividad, el elemento neutro, el elemento inverso. ¿Por qué? Primero porque es importante que entiendan que cuando estoy en un conjunto nuevo, en su momento fue vectores, ahora son matrices, uno tiene que romper todas las reglas que conoce y volver a armarlas. Fíjense que uno, para cualquier cosa, cita el orden de los factores, no altera el producto, y acá el orden de los factores sí altera el producto, ¿no? Esa frase que tenemos a veces impregnada es en reales, pero no así en matrices. Cada conjunto lo que hace es generar sus propias reglas nuevamente. Ustedes saben sumar, saben multiplicar, saben dividir, restar, sí, con reales, pero no con vectores, no con matrices, uno tiene que volver a enseñarles de cero, ¿no? Entonces lo mismo pasa con las propiedades. Dicho eso, ¿se acuerdan qué era la ley interna? ¿De qué hablaba la ley interna? Lo tienen en el machete de suma, cuando vimos suma de matrices la última clase, se los escribí, les puse primero qué era la ley interna y después les puse si se cumplía o no en la suma de matrices. Si tienen ese machetito a mano y si no, lo que se acuerden ustedes, ¿no? Obvio. perdón, profe, ¿qué cosa?
La ley interna, en el machete de la clase anterior, decía que si yo sumaba dos matrices, ¿qué pasaba? ¿Qué me daba como resultado? La misma matriz. Otra matriz, no la Ah, misma, no otra sé. matriz. Si yo sumo dos matrices, me da otra matriz. Eso así de sencillo es la ley interna. Lo que dice ese machete, y esto hay que empezar a incorporarlo, lo que dice ese machete que yo les mandé la clase pasada es que la ley interna lo que plantea es que si yo opero con dos elementos de una misma matriz, operar me refiero a sumar, restar, multiplicar, lo que sea, opero con dos elementos de un mismo conjunto, perdón, de un mismo conjunto, me tiene que dar otro elemento de ese conjunto. Si yo sumo dos matrices, me da otra matriz, entonces se cumple la ley interna. ¿Qué pasa con el producto? Si yo multiplico dos matrices, ¿qué me da? Otra matriz. Otra matriz, entonces también se cumple la ley interna. Fíjense que acá dice, ley interna, el producto de matrices da como resultado otra matriz. Se cumple. Cuando vimos vectores y vimos producto vectorial y producto escalar, acuérdense que el producto vectorial era que la multiplicación de dos vectores me daba otro vector. En cambio, en el producto escalar, cuando yo multiplicaba dos vectores, me daba un valor numérico, me daba un número real. Entonces ahí fíjense que hay un claro ejemplo en una operación que cumple la ley interna, porque me da otro vector, y en otra, que era el producto escalar, que no cumplía la ley interna, porque yo operaba con dos vectores y el resultado no era otro vector, era un número. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Tan sencillo como eso es la ley interna, ¿sí? Opero con dos elementos de un conjunto, me da como resultado otro elemento de ese mismo conjunto. Pasa entonces en el producto también. Asociatividad no es más que esto. Si yo empiezo a operar desde un lado, o si no, empiezo a operar desde el otro, el resultado final es el mismo. Ojo, no estamos hablando de cambiar orden, porque eso es conmutatividad. Acá simplemente estamos hablando de asociar, poner entre paréntesis de diferentes formas. Empiezo por acá, me da una cosa. Empiezo por otro lado, me da la misma cosa. Entonces, lo decía también en la suma, si ustedes se fijan, en la suma era asociativa, y acá en el producto también se cumple la propiedad asociativa. Elemento neutro. ¿Qué se acuerdan del elemento neutro? ¿O a qué le suena elemento neutro? A cero. Muy bien, suena Puede ser. cero. Suena cero, pero suena cero porque vos en ese momento en tu cabeza estás teniendo una operación y un conjunto numérico. Piensen esto, si yo les digo cuál es el elemento neutro en la suma. En la suma, el elemento neutro, ¿cuál es? ¿A qué les suena? ¿De un número estás Un hablando? número, sí, en la suma de reales. El cero. A cero, totalmente. Suma de reales, elemento neutro, cero. Multiplicación de números reales. El 1. El 1. Fíjense que ustedes saben entonces lo que es un elemento neutro, pero no lo pueden poner en palabras quizás. ¿Qué pasa cuando yo sumo un número con cero? ¿Lo cambia? ¿Lo modifica? No. No, No, es el mismo. es el mismo. ¿Qué pasa si yo un número lo multiplico por 1? ¿Cambia? No. No, es el No. mismo. Entonces, ¿qué es elemento neutro? Es eso. El elemento neutro es un elemento, valga la redundancia, que cuando yo opero con él, no me modifica el elemento original, lo deja exactamente igual. Eso es el elemento neutro, eso está escrito en el machete de la clase pasada también. Y acá el elemento neutro existe también. Es la matriz identidad, que en algún momento, creo que fue la primera clase de matrices, se las presenté. Es una matriz que tiene la diagonal principal de unos y todos los otros elementos son cero. Entonces, si yo multiplico a cualquier matriz por una matriz identidad, obviamente se tienen que cumplir las condiciones, ni hablar, lo que me va a dar como resultado es la misma matriz original, exactamente la misma. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Entonces tiene que ser una matriz toda de unos, ¿dijiste? La matriz identidad tiene la diagonal principal de unos, diagonal principal, me refiero a esta de acá, sería 1, 1, 1, y todos los otros elementos, los triangulitos que se te forman arriba y abajo, de ceros.
Esa matriz la tienen en la primera clase, la primera hojita. Igual voy a volver la próxima clase a mandar un rejunte de matrices importantes, como la identidad, la traspuesta, pero esa en la primera clase la tienen, la matriz identidad. Es diagonal de unos y todos los otros elementos son 0. Si yo multiplico cualquier matriz por la matriz identidad, lo que pasa es que la matriz original no se modifica, queda exactamente igual. ¿Sí? Elemento inverso. Si yo les digo, che, ¿me das el elemento inverso en la suma de 4? ¿A quién se les ocurre que será el inverso de 4 en la suma? ¿Menos 4? Menos 4, totalmente, porque 4 menos 4 me da 0. Y el inverso de menos 5 en la suma va a ser 5 positivo, lo mismo, porque menos 5 más 5 es 0. ¿Y 0 quién era? El elemento neutro. Entonces, ¿qué es el elemento inverso? Está en el machete de la clase pasada. Es aquel elemento que cuando yo opero con él, como resultado obtengo el elemento neutro. O sea, acá estamos buscando una matriz que cuando yo multiplico por ella, lo que me tiene que dar como resultado es la matriz identidad, el elemento neutro. Existe el elemento inverso, se llama matriz inversa, es una matriz muy importante, que todavía no conocemos ni sabemos calcular, pero que es una matriz sumamente importante, ya que cuando yo opero cualquier matriz, la que sea, por ella, lo que obtengo como resultado es la matriz identidad, es el elemento neutro del producto. Lo último, ya lo dijimos, y es que no se cumple la conmutatividad, que A por B no va a ser lo mismo que B por A. Y lo que les puse acá de costado, simplemente no quiero que se machaquen todavía, pero sí es como para empezar a nombrarle cosas que van a aparecer en la unidad más difícil, que es la última, que es que cuando yo cumplo con estas cuatro propiedades, la interna, asociativa, neutro e inverso, se puede decir que tengo un grupo, y que cuando además cumplo con la conmutatividad, cosa que acá no está pasando, se puede decir que tengo un grupo abeliano. Por ahora son palabras, no quiero que se mareen ni piensen que es un tema nuevo, simplemente es empezar a nombrarles un poquito propiedades y como resultado de esas propiedades qué nombre recibe mi conjunto, ¿sí? Si de grupo o grupo abeliano. Y lo último, que simplemente se los digo, pero es fácil de leer, lo que muestra acá al final de la hojita que después les voy a mandar, es que si yo tengo que multiplicar una matriz respecto de la suma o de la resta de otras dos matrices, puedo hacer distributiva sin ningún problema. Lo mismo si tengo la matriz del lado derecho, también se puede hacer la distributiva, ¿sí? Cosa que me va a decir, profe, ¿pero eso es necesario que me lo digas? Sí, claro que es necesario, porque ustedes saben que esto se cumple en reales, pero no saben que esto se cumple en matrices, ¿sí? Entonces, es necesario, aunque parezca que no, cada vez que entro a un conjunto nuevo, indicar todo lo que yo puedo hacer, todas las propiedades, y encima indicar cómo se pueden hacer, ¿sí? Bien, escucho, nos quedan algo así como 6 minutos, escucho las dudas que tengan.